noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy tenemos tres entrevistas bastante interesantes. La primera de ellas tiene que ver con el tema de las tarjetas de crédito. Hay que tener bastante cuidado con el uso de las tarjetas de crédito. El señor Jorge Olchese, economista, consultor y catedrático, nos va a explicar cuál es el riesgo y nos va a explicar también brevemente un poco sobre el tema de las centrales de riesgo y la necesidad que usted tenga conocimiento de cómo está su récord crediticio dentro del sistema financiero. En la segunda parte del programa vamos a hablar con el señor Miguel Donovan. Él es especialista en proyectos de asociaciones público-privadas, y esto en el contexto de que Proinversión junto con el Banco Mundial están haciendo han hecho una alianza para capacitar a funcionarios públicos en diferentes instituciones con respecto a asociaciones público-privadas. Vamos a entender un poquito el término y cuál es la potencia que tiene, digamos, estas asociaciones público-privadas en el caso, por ejemplo, de creación de hospitales, en el caso de manejo de cárceles, etcétera. Y por último vamos a hablar con el señor Jaime Venero Muñiz. Él es funcionario de la División de Tratados Internacionales de la SUNAT, y para todas aquellas personas interesadas en los tratados internacionales vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y el Perú, cuáles son, digamos, algunas cosas que, por ejemplo, la gente que le interesaría exportar eventualmente a la Unión Europea debería saber. Así comenzamos Punto Económico la noche de hoy y empezamos con el señor Jorge Olchese. El señor Jorge Olchese es economista, consultor y catedrático, y vamos a hablar con él sobre las tarjetas de crédito y todo lo que uno tiene que saber con respecto a ellas. Buenas noches, bienvenido, señor Olchese. Buenas noches, muchas gracias. Usted ha escrito un artículo con respecto, digamos, dando algunas alertas con respecto al tema de las tarjetas de crédito. ¿Cuáles son las principales, digamos, alertas que deberíamos estar teniendo todas las personas que nos están viendo y que tienen una tarjeta de crédito? Sí, en primer lugar quisiera decir que el propósito del artículo y del análisis que se hace ahí es el de poder enseñar los problemas que se presentan en este tipo de crédito especialmente, las alertas y los puntos críticos en el uso de la tarjeta de crédito de consumo, ¿no? Porque se nota que algunos tienen información, algunos consumidores tienen acceso a esta información y conocen cómo tratarla, pero la mayoría no. Entonces es importante que se haga una especie de docencia o de asesoría para que esta información pueda ser bien empleada. Vamos a lo medular. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que la gente tiene muchas tarjetas, es que los bancos están colocando sin ver necesariamente si la persona va a tener la posibilidad de pago, o digamos que las líneas de crédito son demasiado altas. ¿Cuál es el principal problema? Sí, básicamente yo analizo en el artículo tres problemas centrales, al margen de otros adicionales, ¿no? El primero de ellos, para mi gusto, es que durante los últimos 3 años, que es la estadística que he empleado para el análisis, se nota que los tarjetavientes usan en exceso ese dinero plástico para disposición de efectivo, cuando no es el propósito principal. Como todos sabemos, la tarjeta de crédito permite hacer compras sin llevar dinero en efectivo, y además permite aprovechar en algunos establecimientos descuentos por el uso de tarjetas de crédito, ¿no? El problema es que el uso de efectivo es bastante caro. Bueno, en realidad, es bastante caro también. A eso va mi llamada de atención, ¿no? La tasa de interés, dependiendo del banco y la tarjeta, cuando uno dispone de efectivo con ese documento, es el triple en la tasa de interés cuando uno hace una compra. Y es más del triple cuando uno podría haber optado por un préstamo personal para hacer esa compra o para poder disponer de ese efectivo. Es decir, existen otras alternativas distintas al uso del efectivo por la tarjeta de crédito que muy pocos conocen, ¿no? Por eso es mi intención de alertar en esta situación. Usted nos ha traído un cuadro, vamos justamente a ver un poco los números. Vamos al primer cuadro, por favor, donde tenemos toda la data disponible. Justamente lo tenemos acá en pantalla. Y acá lo que vemos es, lo ha dividido usted en dos partes, ¿no? Aquella parte, digamos, que se utiliza para disponer de efectivo de la tarjeta de crédito, y la otra es la tarjeta de crédito utilizada para hacer compras. Exactamente. Esa es la forma en que se registra la estadística, dicho sea de paso, ¿no? Sí. En general son 3 posibles modalidades, ¿no? Por disposición de efectivo, por compras y por otros conceptos. De acuerdo. Así es como se reporta la estadística y así es como yo la trabajo de una base de datos privada que utilizo como fuente, ¿no? Y aquí lo que quiero resaltar es el crecimiento en la línea que se llama vencido en cada una de las tres modalidades, pero especialmente en la modalidad de disponibilidad de efectivo vencido. Eso, para redondear un poquito su idea, es la cantidad de dinero que, digamos, está moroso, que aún no ha entrado al Poder Judicial para que sea cobrada,
ha venido aumentando Correcto. tremendamente de 45 millones de soles a 83 millones de soles del 2010 al 2012. Correcto. Casi se ha duplicado básicamente Así la es. cantidad de plata, digamos, que está en mora, que aún no ha llegado al Poder Judicial. Así es, exactamente. Y lo peor es que en el último año, tú tenías ahí el porcentaje, en el último año el crecimiento de vencidos por disposición de efectivo es del 29.4%. Cuando si vemos el total de tarjetas de crédito de consumo, el crecimiento del último año es apenas del 14%. O sea, el total está creciendo en un 14%, más o menos pari passu con lo que debería crecer el sistema de colocaciones. De acuerdo. Normalmente los créditos crecen casi al doble el crecimiento del PBI, ¿no? Para financiar. Hemos crecido 6 punto algo por ciento, deberíamos estar creciendo 12, Un 13, 14% es normal, ¿no es cierto? Eso estaría bien, digamos. Es excesivo, pero estaría bien. El problema es que cuando entramos al detalle de ese crecimiento, vemos que los vencidos, y sobre todo por efectivo, crecen mucho más que ese 14%. Y en el caso de los vencidos en los usos por compras, el porcentaje es también casi del 30%. Entonces, los vencidos en ambas modalidades de uso de la tarjeta crecen mucho más que el crecimiento normal de todo el saldo de tarjetas de crédito. Sí, la gente morosa, el ritmo de crecimiento de los morosos es más alto que el ritmo de crecimiento de los nuevos Correcto. tarjeta bien. Exactamente. Okay, y eso ya es una señal de peligro ya. Esa es una señal. Esa es la segunda señal de peligro. La primera, como dije, es que se tiene mucho más uso para disponer de efectivo que para hacer compras. Entonces, la consecuencia es los atrasos, porque si tú pides dinero y no usas la tarjeta para compras, el costo de ese dinero que estás recibiendo... Que tú sacas, digamos, usas la tarjeta para sacar efectivo. Es 3 veces más caro. Claro. Por tanto, te vas a poner moroso al cabo de 1 año o 2 años. Que es el segundo problema. Ese es el segundo problema que muestra la ¿Y cuál es el tercer problema? Bueno, y el tercer problema, que no está aquí lamentablemente por espacio, es las líneas de tarjetas de crédito. Nosotros tenemos una tarjeta, cualquiera que sea de cualquier banco, y tenemos un uso de esa tarjeta normalmente todos los meses. Entonces tenemos, supongamos, un buen uso, alguien que conoce cómo se hace el uso de la tarjeta y está más o menos asesorado con el acceso a la información estadística. Entonces tenemos un promedio de uso de la línea, pero la línea que nos han otorgado siempre es muy por encima de ese promedio, ¿no? De acuerdo. Entonces, esa diferencia, hoy en día, en el sistema, en los últimos 3 años, representa casi como el 75%. Es decir, tenemos como 25% de uso, pero tenemos hasta 75% más para poder disponer de esa línea. Digamos, en promedio, para decirlo así en sencillo, los peruanos pueden sacar hasta 100 soles de su tarjeta, para poner un ejemplo, pero están sacando solamente 25. Correcto. La posibilidad que tienen de sacar los otros 75, porque lo pueden disponer, porque la línea de crédito es hasta 100, digamos, Así es. genera un riesgo altísimo. Altísimo, porque ese es lo que se llama hoy en día el sobreendeudamiento. Es decir, el sobreendeudamiento ya no se mide porque yo tengo demasiadas deudas respecto a mi ingreso hoy, sino por el potencial de endeudamiento que tengo para mañana o para el siguiente mes. Y ese potencial de sobreendeudamiento es el exceso que tengo de líneas de crédito. O sea, tengo un montón de dinero para comprarlo para efectivo. Lamentablemente, lo estamos usando mayoritariamente para efectivo. Entonces, aquí tengo dinero por el plástico, con un cajero, ¿no? Puedo sacar el dinero que tengo hasta el total de mi línea. Claro. Por supuesto, si llego a ese total, mis ingresos no van a poder pagar esos saldos disponibles de efectivo, porque yo tengo un promedio mucho más bajo. Y ahí vienen los problemas de atrasos que se ven después de 1 año o 2 años. De acuerdo. Ahora, ¿qué hacer frente a este panorama? Bueno, hay muchas soluciones, ¿no? Felizmente la superintendencia, por ese saldo en el caso de las líneas, ha puesto una penalidad a las entidades y les ha exigido que cuando ese saldo se mantiene por más de 6 meses, aplican un porcentaje de castigo. Es decir, ese saldo tiene que ser aportado en capital o en provisiones por la entidad que lo mantiene. En otras palabras, si una entidad quiere tener un cliente con ese potencial de sobreendeudamiento, tiene que poner un dinero o una provisión. O sea, si yo como banco le quiero dar mucha línea de crédito a mi cliente, bueno, tengo que también pagar un poco más, digamos, de costo final. Determinado por la SBS, porque existe también un riesgo alto de que esa persona pueda ir a sobreendeudamiento. Correcto. Pero el gran problema de esto es que muchas personas, básicamente por un tema de tarjeta de crédito,
han dejado de pagar y han entrado a las centrales de información crediticia, Sí. mal llamadas, entiendo, centrales de riesgo. Así es. Ok. Tipo Infocor, Sentinel, Datacrédito, hay varias, Informe, etcétera, hay varias en el mercado. Y eso está generando ya problemas, porque al final, digamos, es más difícil una persona que tiene un problema de tarjeta de crédito que pueda pedir en otra entidad un financiamiento, un préstamo, porque ya está, digamos, en rojo en el sistema. Bueno, ahí hay que analizar con cuidado también, como se hace normalmente, en detalle esa opinión, ¿no? No está mal que uno esté reportado en una de estas bases de datos, ¿no? Y así también en las bases de datos de la superintendencia, ¿no? Lo que está mal es que uno esté reportado y que esté atrasado en sus pagos. Felizmente la mayoría de los que estamos reportados estamos bien, estamos al día. Hoy en día el promedio de los que están clasificados en la categoría normal, que son los que pagamos puntualmente, más o menos en promedio en todos los tipos de crédito llega al 95, 96%. Eso quiere decir que los 4 o morosos... 5 malos pagadores, digamos. Ya. Esos sí son los que deben preocuparse y son los que se preocupan y los que se perjudican por estar en esta base de datos. Pero es porque son malos pagadores. Pero al margen de eso, como conversábamos antes del programa, el mal pagador puede ser una consecuencia de una situación histórica pasada, ¿no? Que lo ha llevado hoy en día a una situación de morosidad, clasificado a una situación de riesgos, ¿cierto? Lo que hay que mirar es toda la historia. Pero la historia anterior puede haber sido buen pagador. O sea, el comportamiento histórico es el más útil para analizar cómo se está comportando, dicho sea de paso, Pero ahí entramos cliente. en contradicciones, digamos, y lo conversábamos hace un rato, porque el Congreso decía, hay que tratar de reducir, en realidad se hizo así, hay que tratar de reducir el tiempo de la historia que cuenta una central de información crediticia con respecto a un cliente. Entonces, las personas decían, bueno, si es posible que en el sistema a mí me vieran en los últimos 2 o 3 meses, mejor todavía. Pero en realidad no es así, es peor. Es peor porque si tú contaras tus últimos 5 años, probablemente ahora en los últimos 3 meses estés complicado, pero si la gente pudiera mirar, los bancos, las financieras pudieran mirar los últimos 5 años, se pudieran dar cuenta que los primeros 4 años han estado muy bien y que probablemente el último año hayas tenido un problema, digamos, exógeno a ti. Exactamente. Es más, lo que hacemos ahora en términos de evaluación de crédito, de riesgo de crédito moderno, porque, dicho sea de paso, esta base de datos, a pesar de que tienen información histórica, sirven para proyectar el futuro del comportamiento del cliente. Porque la historia, como tú bien dices, puede haber sido mala por muchas causas inclusive naturales, ¿no? Como está pasando un huaico, en algunas regiones del país, ¿no? Claro. Desastres naturales, en fin, ¿no? O sea, el pasado no es tan importante, sino ver cómo se va a comportar en el futuro para ver si es un buen sujeto de crédito, si puede recibir mejores condiciones. Y la historia, para poder hacer esa proyección, tiene que ser por lo menos 3 años. Hay sistemas o metodologías como el scoring o cualquier otra que se usa ya hoy día como tecnología moderna que requieren 5 hasta 7 años, dependiendo del tipo de crédito y dependiendo del tipo de cliente. Por ejemplo, para una empresa, una persona jurídica de tamaño mediano o grande, la historia de 7 años es más útil para poder proyectar su comportamiento de pagos a futuro. Entonces, hoy en día lo que se hace es evaluar el potencial de endeudamiento y el potencial de incumplimiento hacia adelante, no la situación presente o la pasada. Claro. Y para eso requieres una buena historia. Eso hay que explicarlo. Muy pocos entienden que ese potencial o la historia para poder proyectar es más útil hoy en día que la historia pasada.